Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Mesa de discusión. ¿Qué es divulgación y para qué divulgar? Segunda parte. Evolucionando y luego fue teniendo sociedades con clases privilegiadas y esclavos y creó dioses para someter, así, imagínense todo el rollo de millones de años pasando en un minuto. No lo vemos y no nos ayuda a tomar esas decisiones que tenemos que tomar porque creemos, como se dijo, que el paradigma es inamovible. Entonces, ese sentido de la ciencia en términos de que nos explica dónde estamos parados en el espacio y en el tiempo y qué diablos es cada cosa de la que tenemos, y que eso es, como también ya se dijo, una mezcla entre ciencia natural y ciencia social, nos permite, con toda la comunidad del mundo, lo que me dijo mi jefe, el doctor de la IATA, cuando yo entré a trabajar al Centro Queretano de Recursos Naturales hace años, me dijo: mira, Armando, aquí nos pagan por dudar de todo. Yo dije: qué bien, yo aquí había querido estar toda la vida, dudando. Entonces, yo creo que ese es bueno, lo que saco yo en conclusión de todo lo que se ha dicho aquí, que eso no está llegando a la gente. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de mecanismos diseñados y donde se gasta, sí, realmente mucho dinero, mucho esfuerzo en hacer que no veamos claro. Nada más. Bueno, mi pregunta es un poco hasta complicada de expresar porque estoy pues más que curiosa, más bien con ustedes tres, de cada uno de ustedes. Pues lo que pasa es que yo creo que hay muchas razones por las cuales divulgar la ciencia. O sea, como comentarse así con muchas miradas, pues hay muchas razones por las cuales hay que divulgar la ciencia, ¿no? A mí me interesa mucho la parte como educativa política, a mí personalmente, ¿no? Pero creo que hay que echar mano de otro tipo de recursos también. Y sí me interesa mucho, pues, justamente, como se comentaba, me interesa mucho contribuir a que formemos ciudadanos que sean críticos, que incorporen la ciencia a su cultura general, que sean capaces de cuestionar, que sean capaces de tomar decisiones informadas, que sean capaces de participar. Sí me parece que como está actualmente el mundo, hacia dónde vamos, si seguimos con esta idea, ¿no?, de mantener a la gente en la ignorancia, en donde la gente simplemente obedece, no cuestiona, pues creo que no tenemos mucho futuro, ¿no? Entonces sí creo que pues es el momento de utilizar todos los recursos para poder formar gente mucho más crítica, ¿no? Gente que sea capaz de dudar, ¿no? Por ejemplo, hay unos chicos de Zacatecas, los Quarks, que son geniales. Ellos tienen un taller en donde hacen un experimento y convencen a la gente de tal fenómeno, ¿no?, la explicación. Y ya que ya están convencidos y dicen, pues, ¿sabes qué? Pues está mal, no es así. Entonces, sí, los les dicen, no, pues no es así. O sea, todo lo que les dije está mal. Eso es para que dudes de todo el mundo, hasta de mí, ¿no? Así dicen. Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos que hacer que la gente sea mucho más crítica. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Pero para eso necesitan información y para eso necesitan conocimientos. O sea, de nada sirve la información si no tenemos los conocimientos. ¿Sí? O sea, hoy la información es accesible a casi todo el mundo, a través de los medios masivos, a través de las redes de comunicación, a través de internet. Pero si uno no tiene el conocimiento, las habilidades y las destrezas para poder tomar esa información y poder decodificarla, usarla y sobre todo aplicarla para el contexto local, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ese sería mi interés para las personas íntimas, si que yo te respeto. Exactamente como fue que llegué a esto, porque yo inicié metafísica, iba para ser investigadora, pero me parece mucho más relevante esta actividad. Me parece que
digo, no es por nada, pero yo siento que los científicos a lo mejor comunican para un sector muy, muy reducido a nivel mundial, ¿no? En cambio, o sea, hay muy pocas personas que pueden leer un artículo científico y entenderlo y poder utilizarlo. En cambio, esto como divulgadores, yo creo que nuestra labor es fundamental. Yo creo que sí estamos llegando pues, a muchísima gente, ¿no? Y siento que pues ahí está nuestra labor, ¿no? ¿Y de quién te rodeas? Ahí en divulgación de la ciencia, redactores, correctores, ¿cómo los eliges? ¿O cómo para que esa idea que tienes de divulgar cristalice en las revistas, en el museo? Yo estoy aquí con dos cachuchas, ¿sí? Una es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que está en la UNAM, que es una dependencia que tiene como 40 años, que es multidisciplinaria, que es una dependencia universitaria que divulga la ciencia a través de todos los medios, a todos los públicos, en donde hay toda la parte de formación, hay una parte de investigación, una parte de evaluación, donde se dan cursos de verano para niños. Bueno, Mónica es un excelente ejemplo de las personas que tenemos ahí, y pues tenemos muchos grupos, tenemos los dos museos, Universo y el Museo de la Luz, y bueno, pues somos gente de muchas áreas diferentes. Cuando estábamos haciendo Universo era súper divertido, porque a veces nos sentamos en la mesa, pues unas con 20 producciones diferentes, ¿no? A discutir sobre un proyecto. Y fue muy interesante porque lo que nos dio la forma como de lo que nos ayudó a comunicarnos, porque no puede ser un diálogo de sordos, porque cada quien defiende su coto de poder, ¿no? Es conocimiento. Entonces, lo que nos dio justamente la forma fue toda una metodología que nos permitía colaborar. O sea, toda una metodología basada mucho en la evaluación. Comentaba yo en la mañana, es muy importante este contacto permanente con el contexto, con el público, saber qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren, qué es lo que saben, qué les interesa, qué les cuesta trabajo, en fin, todo esto. Y a partir de ahí, pues trabajar por etapas, tener productos parciales evaluables y tener, digamos, como que cada quien, y un ámbito así como de respeto, ¿no? De respeto y de colaboración. Es todo un reto lograr esto, pero yo creo que sí es fundamental. Esa es una cachucha, la de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y la otra es la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es una sociedad que se inaugura, que se crea en 1986, comenzó con 19 personas, y hoy pues estamos en casi toda la República, en todos los medios, todos los sectores, y la idea de nosotros es justamente compartir experiencias, colaborar, ¿no? Colaborar en diferentes proyectos, y pues la SOMEDICIT tiene muchas actividades, ¿no? Desde congresos, foros, talleres, premios, talleres como de pares, ¿no? Entonces, pues sí es todo un campo público muy divertido, muy interesante. Bueno, yo solamente tengo una cuestión de reflexión. Se ha hablado a través de las charlas se han puesto ejemplos de museos que son internacionales. Definitivamente México tiene mucha cultura, pero carece de todo este tipo de cuestiones. A los mexicanos no les interesa estudiar nuestras raíces, vienen extranjeros a estudiarlas. Entonces, ¿para qué tenemos que divulgar? ¿Cuál es la importancia de divulgar? La realidad es que se han, pues sí, he hecho comentarios, pero a mí me pregunto y reflexiono, ¿qué debemos hacer nosotros como mexicanos? Ni siquiera somos capaces de acuñar, de definir o tener un concepto de un término como este que mencionaba, doctora, acerca de apropiación social del reconocimiento científico. Ni siquiera somos capaces de tener una definición para este tipo de cuestiones, ¿no?
no tenemos un programa de divulgación propio o al menos se está formando apenas. Entonces, ¿cuál sería el papel de los científicos, de los tecnólogos, de los innovadores, de los divulgadores para generar este cambio en México? Yo te voy a decir, yo creo que aquí hay un punto clave. Es mi punto de vista, pero yo no creo en las instituciones, punto. Entonces, a mí me parece que la labor del tipo que sea tiene que venir simple y llanamente por convencimiento y compromiso, no porque haya un programa. En el momento en que, por ejemplo, ya se forjan definiciones o categorías, por supuesto que estás hablando de un acuerdo social en el que existe algo más instituido. En México, más bien lo que padecemos es la erosión de instituciones que costaron mucho trabajo y que están a punto de desmoronarse. Sin ir más lejos, las universidades públicas. Digo, ya hay universidades públicas que ya se convirtieron en empresas, lo cual es muy mortificante. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda hacer la labor de divulgación o de difusión de la ciencia. Yo te lo voy a decir así, personalmente, Marco y yo tenemos un programa de radio. Lo hacemos, si nos preguntas por qué, porque nos gusta, por entusiasmo, o sea, te pones muy feliz de hacerlo, es muy divertido. Pero vienen sorpresas, sin que tú te lo estés proponiendo. O sea, es decir, no haces el programa porque tengas rating, ni tampoco porque tengas el propósito de ganar un puntaje para que te den un dinerito y te puedas comprar el BMW que siempre has querido. No es nada de eso. Entonces, lo estás haciendo simplemente porque es como una especie de agradecimiento entusiasta a lo que tú mismo recibiste. O sea, porque yo, por ejemplo, les puedo decir, yo me metí a la carrera de biología por los programas de Jacques Cousteau, así de simple. Y después me encantó meterme en todos lados por los programas de James Burke, uno que se llamaba Conexiones, que estaba buenísimo, que te hablaba de física, de matemáticas, y luego te lo combinaba con psicología, y luego al rato te estaba hablando de tecnología. O sea, era fascinante. Ese tipo de cosas son las que te motivan a estar en el programa de radio. ¿Y cuáles son las sorpresas? Que te topas a gente de todo tipo, así, de aquí enfrentito, hay un taller mecánico, y el mecánico de ahí oye el programa y le gusta. Pero no es nada lo único, o sea, te topas en varios lados. Entonces, eso te derrumba el mito de que la ciencia es aburrida, para unos cuates así bien nerds. Si vieran a mi amigo mecánico, o sea, no tiene nada de nerd. Es más, el hijo de él nunca estudió, no le gustaba nada estudiar, y luego es de los que más me pregunta cosas cuando le llevo el coche. Pero no es lo único, o sea, en otros lados te lo topas. Marco y yo platicamos mucho del tema, de lo sorprendente que es descubrir que en diferentes ámbitos a la gente le gusta escuchar sobre temas científicos y sobre saberes en general. Entonces, más bien, ¿qué es lo que pasa? En México los medios de comunicación, yo creo que, no lo sé, pero me parece que en pocos lugares del mundo han sido cooptados de manera tan grotesca como en nuestro país. Están usados para las labores mercantiles más burdas, más simplonas, más mecánicas y irrespetuosas que se puedan imaginar. Y creo que hay mucha gente que de cualquier forma, a pesar de estar acostumbrada a eso, ya está harta. No porque lo hayan reconocido, sino porque de vez en cuando se topan. Por ejemplo, en el DF se puede topar con algún programa de radioeducación o de radio universidad, o aquí igual, a pesar de que aquí en Querétaro el problema es que radio universidad apenas se oye, pero bueno, cuando lo oyes. ¿Y por qué intentas hacerlo? Hay como una especie de sed.
Entonces, eso es un poco para voltear las cosas. Yo no creo que necesariamente tenga que dirigirse todo el esfuerzo de la comunicación de la ciencia a ver cómo empiezas a hacer alaracas y juegos para que la gente voltee a verte. O sea, el fenómeno botarga le podríamos llamar. No necesitas eso, porque de por sí hay una especie de sed, ¿no? Hay lo que creo yo es que en países como México lo único que le da vigor a este tipo de acciones pues es el entusiasmo de la gente que está haciéndolo. Y allí sí es como una llamada a los científicos, porque en general los científicos estamos en un ámbito muy privilegiado, y no por la razón que ustedes imaginen que dijeras algo privilegiado es porque pudiste estudiar. Esa es una parte del privilegio. La parte que yo creo que es más intensa del privilegio es que por tu quehacer de veras que estás enfrentándote a la sorpresa de vivir, como cualquier animal. O sea, cualquier animal los rebasa, pero si estudias ciencia bueno, hay otras actividades humanas, pero pues yo les hablo desde lo que yo sé. De momento te sientes ya casi como que estás igual que un perro. O sea, dices, a mí también me impresionan mis sentidos y también le hallo gusto a lo que no conozco, y eso tratas de expresarlo. Esa es una condición humana, es una historia de millones de años que hemos perdido por vivir en civilización, por creer que comer es ir a un restaurante o comprar un alimento enlatado. Si me explico, todo eso son gustos a los que te puedes aproximar, y por eso yo dudo mucho de la acción institucional, porque las instituciones procuran perdurar en su estructura, y su estructura pareciera que se basta a sí misma. Entonces, me parece muy bien que haya ciertos esfuerzos institucionales, pero esos esfuerzos no llegarían a ninguna parte si no existe el convencimiento entusiasta de los que estén ahí. Eso yo sí creo que sería como un punto clave. O sea, si te dedicas, no importa lo que sea, no va a ser por el estatus o por los puntos o por lo que quieras de ese estilo, porque eso es estar simplemente dentro de los márgenes de la estructura de la institución. Esto es mucho más que la institución, especialmente en un momento en que las instituciones se están desbaratando. A lo mejor, como sucede en la física, lo que está sucediendo también es que en esos márgenes a lo mejor se empiezan a formar estructuras más perdurables. Vete tú a saber si eso a la larga sea una nueva institución, lo cual no sé si sea bueno o mala noticia, pero bueno, de lo que se trata es de guiarse otra vez por el entusiasmo y el gusto. Bueno, yo nomás quiero concluir que a lo mejor si comenzáramos trabajando directamente el para qué, esto pasó también en educación, teníamos el qué y aparentemente el cómo, pero el para qué es el que me cambia. Yo creo que aquí el que utilicemos, aprovechemos, fomentemos, no sé qué palabra usar, ¿qué es lo que mueve al hombre a vivir? Es el fondo, es el sentido, el motivo, lo que mueve. Por eso la palabra motivo quiere decir motus, que me mueve a, ¿sí? Y el motivo es el entusiasmo, el compromiso, ¿sí? El asombro. O sea, hay muchas maneras que en la ciencia ha surgido. Yo he encontrado otro que les digo que ahí la filosofía yo se los paso, así como es el entusiasmo, es la molestia e inconformidad. Es detonante. Hemos leído a filósofos y yo considero que el asombro no es le mueve. Estoy hablando de la filosofía, de los científicos. Y lo que me afecta o algo, yo reacciono, ¿sí?, con una inconformidad y una gran molestia que me permite ser libre. ¿Sí? Bueno, cosas así, si centráramos los programas de difusión y todo a tocar este meollo, lo demás detona hacia compromiso, hacia muchas cosas que en su momento sean institucionales, formales o no formales, con tal de que surjan
este nivel de realización o de confrontación con el mundo, a mí me parece que ya hasta, yo diría, vamos hasta más allá, como tú decías, para decisiones de recobrar nuestra decisión de la autonomía en salud, en derechos humanos, en defensa, pero sí me parece que este es un tema medular, y esto solamente es a partir de un tratamiento especial del conocimiento y la ciencia para que la gente toque y se cuestione por el sentido, por la duda, por lo que sea. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, más que pregunta, es como un cuestionamiento, es que la yo estaba pensando que si realmente nosotros retomamos la parte empírica, científica del ser humano que tiene de manera natural, y nosotros empezamos a motivar a las personas, porque hay muchas personas pues realmente, perdón por la palabra, pues ignorantes, porque no fue a la escuela, sin embargo hacen lo posible porque pues sus hijos no lo sean, pero si empezamos con ese tipo de personas a decirle, tú también haces ciencia, porque pues lo que tú haces, lo que tú dices es mejor que lo que hago yo, pero ella le queda mejor que a ti. Entonces, quizás es una ciencia, pero no cualquiera puede, y no cualquiera sabe. Entonces yo pienso que si reforzáramos ese punto empírico, que realmente los interesara, a lo mejor él ya se siente que no tiene la posibilidad o la capacidad por ser grave, pero sí puede empezar a motivar a los pequeñitos de su casa, y también podríamos cortar eso de que pues la ciencia pues es difícil. ¿Por qué va a ser difícil si yo la sé hacer sin que me la enseñaran? ¿Cómo? Pues caminando. Nadie me enseñó y yo aprendí. Entonces, ¿creen ustedes que sí sería importante empezar por un punto como el que yo comento? No, sí tienes toda la razón. Yo no sé si eso se llame ciencia, pero no importa, ¿no? O sea, no importa que no se llame ciencia. Yo creo que incluso es algo que se retoma mucho en la divulgación a través de conferencias, a través de museos y demás, es esta cuestión como fenomenológica, ¿no? O sea, que la gente experimente, que tenga estas experiencias. Y es donde está la riqueza, por ejemplo, de los museos como medio de divulgación, de las exposiciones y de los talleres para niños, en donde justamente la gente mete las manos en la masa y puede experimentar, ¿no? Y puede explorar y después sacar sus conclusiones. Yo creo que uno de los grandes errores es pensar que la gente, porque es un error que se comete mucho, por ejemplo, en el ámbito educativo, tienen la idea de que todos tenemos esta cuestión como de la ciencia intuitiva o la ciencia primitiva, o sea, como si, como diría, creo que es Chalot, que decía, no, pues usa la inteligencia solo hay un camino, pues no, es cierto, no hay muchos caminos, pero bueno, como si yo coloco al niño en una serie de condiciones especiales, va a llegar a las mismas conclusiones que le llevó a la comunidad científica varias generaciones, ¿no? Yo creo que es un error pensar eso. Pero lo que sí es muy importante es ofrecerles experiencias que sean fundamentales, que les sirvan como ancla, que les sirvan como para una reflexión posterior. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza nuestra como divulgadores, ofrecerles experiencias novedosas. Y retomando esta parte, yo creo que otra de las grandes ventajas de los ámbitos en donde se hace divulgación, los espacios, los productos y demás, es que la gente no se siente evaluada, ¿sí? O sea, la gente no se siente, por ejemplo, en un museo uno entra pues con sus inquietudes y demás, y no hay respuestas correctas, no hay respuestas porque no van a evaluar para dar la respuesta correcta. Entonces yo creo que una cosa muy interesante de los museos es justamente esta posibilidad, esta posibilidad de poder, digamos, hacer las cosas de acuerdo a lo que a uno le interesa realmente y no de acuerdo a lo que uno supone que uno tiene que hacer porque va a ser evaluado. Y esto también es una gran fortaleza de nuestros lugares, es que al no ser una institución gubernamental, por ejemplo, tenemos los museos, yo soy más del ámbito de museos, pero igual podría haber conferencias como tipo Domingos en la Ciencia, talleres y demás, o foros de consulta ciudadana. Y yo creo que nosotros como divulgadores, al no representar una institución, no representamos una postura oficial, ¿sí?
Entonces, eso también nos da más credibilidad para que la gente pueda expresarse más libremente, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a generar estos espacios en donde puedan confluir diferentes sectores de la sociedad justamente para esta cuestión, como para discutir y buscar soluciones conjuntas, tomando en cuenta saberes de diferentes áreas. Pero bueno, regresando a tu cuestión, yo creo que sí, efectivamente, tenemos que rescatar esta parte como fenomenológica de observar, de experimentar, de meter las manos en la masa. Pero no sé, o sea, no sé si llamarle ciencia. De hecho, yo diría que no es ciencia, pero no me preocupa que no se llame ciencia. O sea, a mí lo que me interesa es generar experiencias novedosas que sirvan para una reflexión posterior, que puede ser inmediata o puede ser a muy largo plazo. O sea, por ejemplo, alguien que tiene una experiencia en un museo de subirse a una silla de estas que dan vueltas y que si se cogen los brazos se va más rápido, si los estira va más despacio, da la vuelta más despacio. Pues eso a un estudiante de física le sirve para explicar la propagación del momento angular, pero a un niño le queda como una reflexión para que diga, o sea, tuve tal experiencia, y ya cuando llegue a la secundaria, la prepa o la universidad, tenga esa experiencia amplia sobre cuál reflexionar, porque no siempre necesitan este tipo de experiencias, que son como lo que nos sirve como la base para conocer más. Bueno, pues es como una duda que me surge con ustedes como divulgadores, considerando el niño que menciona, el mecánico. Ustedes cuando iniciaron con actividades de divulgación, ¿se fijaron como público meta como público meta a ese mecánico, a ese niño, o fue saliendo conforme iban desarrollándose las actividades? Por ejemplo, en nuestro caso no. Aunque más bien hasta te podría decir que solo en nuestras alucinaciones más optimistas podríamos imaginar eso, porque como ustedes saben, en especial en Querétaro, Radio Universidad es una estación que no tiene mucha potencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hicimos el programa fue realmente sin muchas pretensiones. Sabes que ibas a llegar a un público extenso, eso me parece que también es importante. Es como cuando se hace un museo. En el museo tu intención es que vaya quien sea. Por supuesto, no necesariamente va a ser así, pero imagínate que tú haces un museo y vas viendo que empieza a haber peregrinaciones como a la basílica, pues te quedarías fascinado, ¿no? Pero no lo estarías esperando, aunque esa sería como tu ilusión máxima. Entonces, en este caso, así fue. Yo creo que muchos proyectos de divulgación así son, o sea, los lanzas y tienes la intención de que lleguen a un público amplio, no sabes bien qué quiere decir eso. Lo que sí sabes es que no te vas a andar con tecnicismos y con palabras raras, sino que vas a tratar de explicar. Y explicar quiere decir que solamente vas a poder explicar cuando algo lo comprendes, si no se puede explicar. Yo recuerdo porque yo tuve el super privilegio de que me invitaran al Centro de Comunicación de la Ciencia cuando yo apenas estaba terminando la carrera para escribir un libro. Ese hecho habla mucho del modo en que se arman algunos proyectos de divulgación científica. Es como con confianzas y entusiasmo. O sea, cuando el doctor Estrada armó el Centro de Comunicación de la Ciencia, bueno, se juntó con muchos estudiantes, eran varios jóvenes. Uno de ellos era compañero mío, había estudiado conmigo, pero él había estudiado simultáneamente filosofía y biología, y esa fue la razón por la que le llamó mucho la atención al doctor Estrada. Y estando allí, había talleres de literatura, de todo lo que se te pueda ocurrir.
Y ahí es donde surgió la cuestión de, yo estaba estudiando la maestría en paleontología, me dijeron, ¿no quieres escribir un libro de divulgación sobre paleontología? Si eso es lo que te está entusiasmando, si es lo que te gusta, estás chavo, acabas de salir de la carrera, estás así prendidísimo en eso y te dicen eso, claro que sí, o sea, te pones a escribir y lo haces porque quieres que muchos se entusiasmen con lo mismo. Y eso, porque yo recuerdo cuando el doctor Estrada me dijo, bueno, ¿y por qué lo vas a hacer? Yo creo que le dije algo así, porque me encanta y no sé qué. Y así como que se sonreía y decía, ok, hazlo. Luego me enseña qué haces, porque igual está horrible, ¿no? Pero se dan cuenta, el propósito es hasta cierto punto, se usa mucho la palabra romántico, a veces mal, pero lo entendemos. Cuando decimos que es algo romántico, yo creo que sí lo es. Sí lo es. Tu intención es llegar a un público muy vasto y lo más bonito es si te das cuenta que rebasa tus expectativas. Y te voy a decir, al decir vasto es que lo vemos ahí, que para nosotros es como muy acostumbrado, para mí. Por un lado ves al señor del taller Román, artista Román, enfrente, le voy a pedir que me dé una lana. Y luego ves a unos cuates de neurobiología, a doctores de él que también les dan el tema, y luego empiezas a platicar de eso, y bueno, hay diversos niveles en los que estás efectuando la comunicación a través de una labor de difusión. Les puedo contar, es que hay una anécdota fascinante para que vean esto. En los años, ¿qué serían? 90, un médico patólogo en Estados Unidos, que recién se había divorciado, como no podía ver mucho a su hijito, pues hacía todo lo posible que cuando legalmente era la oportunidad, lo llevaba donde quisiera el hijito. Y resulta que al hijito le encantaba ir a los museos y al papá le repugnaban los museos, pero pues era la única oportunidad de estar con el hijito. Entonces hubo una exposición de algo que al papá le parecía aburridísimo, era una exposición de dinosaurios y huesos y no sé qué. Y pues bueno, fue con el hijito al museo. Y había un esqueleto montado de un elasmosauro, que era un reptil que andaba en el mar y se sumergía y lo que tú quieras. Entonces el cuate este va con su hijito aburridísimo, él es patólogo, es un médico, es un patólogo. Va al museo, digamos, desde un punto de vista así personal, las probabilidades de que ese señor fuera al museo eran bajas. Pero debido a que a su hijito le gustaba, ya las probabilidades cambiaron. Ok, fue al museo. Y ve al numeroso elasmosauro ahí, y ve que tiene un bodoque en una vértebra, pero un absceso así gordísimo, y se queda viendo y dice, ¿qué caray esto? Eso, a ver, ¿qué será? Y yo empiezo a pensar como médico, ¿lo mordería un bicho? ¿Tendrá dentro un diente de tiburón? Lo primero que se le ocurrió. Y ya está así, muy entusiasmado, y hasta le dice al hijito, oye, ¿te gustaría conocer al que montó estos bichos? Y no sé qué. Dice, ¿lo conoces? No, pero vamos a preguntar por él. Pues porque ya el papá traía otro rollo. Va con el señor, afortunadamente estaba este cuate, y le dice, ¿sabes qué? Ahí, ese absceso, ¿por qué lo tiene? ¿Sabes por qué lo tiene? No. Dice, bueno, de hecho sí debe ser un absceso, pero no sé bien por qué. Dice, oye, si tienes chance, si quieres, yo soy patólogo, podríamos hacer cortes histológicos. Dice, no sé si estoy diciendo una tontería porque pues, es un fósil, pero sí se podrá. El cuate dijo, déjame ver, etc. Para no hacerse las largas, lo que hizo este cuate fue cortes histológicos en el hueso y se dio cuenta que el absceso se debía a una burbuja de nitrógeno que había necrosado el tejido. Ese tipo de patología él había visto en buzos. Conclusión, los elasmosauros bajaban a gran profundidad
y por el motivo que quieras salían muy rápido y entonces tenían un problema de descompresión, le salían burbujas en la sangre. ¿Se dan cuenta? Eso fue por un museo al que incluso este cuate no hubiera ido. Es decir, el hecho de la difusión de la ciencia debe estar disponible. Nada de que focalizado a todos, al que sea, al que caiga por mera casualidad, porque estaba aburrido, porque lo regañó su novia, yo qué sé, y se va a llorar al museo y se topa con algo interesante. O sea, eso es lo de menos. Debe de estar disponible. Por eso, el radio es interesante, ¿no? Porque pues lo oyes ahí aburrido en el coche y a lo mejor algo te llama la atención. La televisión puede ser otro medio, pero también la lectura. Bueno, les voy a decir otro ejemplo. En el cine, por ejemplo, en el cine te sacan cosas que a veces están inspiradas en la ciencia. Toda la historia de la película Jurassic Park pues es una historia entre divulgadores de la ciencia y científicos. O sea, a este Michael Crichton, que por cierto es médico, bueno, era médico, se le ocurre escribir esto acudiendo a varios científicos. Y después de esto, que tienen un exitazo de Hollywood, empieza a haber también un gusto por ir a los museos de paleontología. Y los paleontólogos empiezan a vivir un periodo corto, pero un periodo corto así de mucha alegría porque les daban lana para sus proyectos de investigación. Entre paréntesis les puedo decir que uno de los beneficiados por eso fue un argentino, este cuate, ¿cómo se llama? Que es experto en dinosaurios, bueno, no me acuerdo. Sereno, algo así. Pero gracias a eso, o sea que él estaba estudiando en Estados Unidos cuando está el éxito de Jurassic Park, lo invitan a escribir artículos de divulgación, está joven, se vuelve famoso, regresa a Argentina y le dan lana para proyectos de investigación en paleontología. Y ahorita Argentina es uno de los lugares donde hay muchísima investigación en paleontología, particularmente en dinosaurios. Si eso le hubiera pasado a Benito, historia sería, pero bueno. Bueno, respondiendo a la pregunta de los estudios de público, ¿no? Por cierto, tú describiste muy bien lo que fue la etapa pionera de la divulgación. Fue justamente así, a base de ensayo de error, pica por piedra, a base de talleres, de crítica entre compañeros. Fue así como empezó, como tú describes. Imagino que te refieres a Carlos López Beltrán, ¿verdad? Sí, Carlos. Sí, exactamente. Okay. Bueno, ahora, en cuanto a estudios de público, yo creo que el ámbito más estudiado de la divulgación es justamente los museos, porque en otros medios se hacen como estudios de impacto, ¿no? Ver cuántas personas leyeron la revista, ver qué secciones les interesaron más, qué temas les gusta, en fin, ese tipo de cosas, o de radio, de televisión. Pero en el caso de museos, sí, la evaluación entendida como conocer al público, desde un principio, se considera un instrumento de desarrollo. Y sí, efectivamente, nosotros cuando empezamos a hacer Universum, y digo, no nada más nosotros, sino que a nivel mundial se hacen estudios de público y se piensa en un público meta. Entonces, bueno, mi meta es, digamos, estudiantes de secundaria, prepa, estudiar más o menos el contexto, ves, por ejemplo, otros factores, como puede ser en qué invierten el tiempo libre, qué otro tipo de actividades tienen, cuál es su nivel sociocultural, económico, en fin, este tipo de estudios puedes hacer. Y se hace mucho un estudio como de conocimientos previos sobre el tema particular que vas a desarrollar. O puede ser un estudio, digamos, de ver como qué temas les interesa y de ese tema que les interesa. El ejemplo del mecánico me encanta porque uno piensa que como no tiene una educación escolar es ignorante. No. Seguramente el mecánico o el electricista o el técnico tiene una serie de modelos para explicarse cómo funcionan las cosas, mucho más sofisticados que los nuestros. Digo, tan es así que componen coches y aparatos eléctricos y electrodomésticos y demás, ¿no? Y entonces es interesante conocer esos modelos que tiene la gente. Y de hecho, si uno pudiera pensar, hay toda un área educativa que se llama de conocimientos previos, que es un área riquísima.
en donde uno estudia los conocimientos previos que tiene la gente sobre el tema que quieres. Y ahí la literatura está plagada de todo tipo de estudios. Si tú entras al internet y buscas conocimientos previos sobre el tema que gustes, el que sea, ¿no? Te vas a encontrar una serie de ideas. Y tiene una enorme ventaja de que son más o menos universales. Al estar todos más o menos en contacto con el mundo, mismo mundo natural, social, cultural, tan más o menos homogeneizado por el sistema educativo y por la naturaleza y por los medios y demás, más o menos tendemos a tener algunos conocimientos previos y a explicarnos el mundo de cierta manera. O sea, es particularmente interesante estudiar los modelos que tienen los mecánicos, los electricistas, toda una serie de cosas, porque los tienen, ¿no? O sea, son modelos que no coinciden con los científicos, pero que son modelos muy estructurados. Y así la gente tiene modelos sobre muchas cosas. Modelos en el sentido que tiene una serie de ideas conectadas para explicarse cómo funcionan las cosas. Entonces, ese es tu punto de partida, ¿sí? O sea, saber qué es lo que la gente sabe, qué es lo que le interesa, qué le preocupa, cómo entiende las cosas, dónde se atoran. Incluso hay todo un área en donde analizar las palabras, ¿sí? O sea, la ciencia está plagada de palabras de uso cotidiano, pero tiene un significado científico muy diferente. Y si aquí hacemos un ejercicio, van a salir cualquier cantidad de palabras. Foco. Foco tiene, para nosotros los mexicanos, pues foco es eso, ¿no? Porque para otros es bombilla, ¿no? Pero en otros países de habla hispana. Y si uno dice, le dice al, por ejemplo, había en el museo que tenían un espejo cóncavo, y le decían, pon tu mano en el foco, o sea, en el foco del espejo, para que tú sientas cómo se concentran los rayos solares, y la gente ponía su mano. Entonces, es un estudio de vocabulario. O sea, ¿qué digo? Foco, fuerza, potencia, animal, fruto, luz, electricidad, energía. Todas las palabras que tienen un significado científico muy, muy definido, para el lenguaje cotidiano tiene un significado diferente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la lectura que va a hacer el público va a ser con su significado, no con el científico. Y el problema de no hacer este tipo de estudios es que el científico pase sin anestesia estas cosas, ¿no? Y entonces la gente pues se lleva un mensaje totalmente equivocado. Entonces hacíamos ese tipo de estudios. Y de alguna forma esto es muy importante porque es una inversión, y hay que verlo como una inversión. O sea, aparentemente quita tiempo, cuesta dinero y demás, pero se debe como una inversión, como un instrumento para desarrollar los productos. Porque a la medida en que tú detectes este tipo de errores o problemas en fases tempranas del desarrollo del producto, pues va a ser mejor que si llegas al producto final, sobre todo en el caso de los museos que son cosas muy caras, ¿no? Y dices, pues no funcionó, la gente no entendió nada, no funciona, pues me lo va a tirar a la basura, ¿no? Ya invertiste dinero, tiempo y mucha energía emocional también. La gente como que se encariña con sus productos, no los quiere tirar a la basura, ¿no? Entonces, bueno, pero luego tú me preguntabas qué pasa después. Después uno se lleva sorpresas, entonces hay que evaluar después también. Hay que evaluar el impacto, qué fue lo que realmente la gente se tira. Además de las sorpresas, en el caso particular de los museos o en una conferencia, de repente llegan una serie de personas que tú no esperabas que llegaran, con otra serie de preguntas, necesidades que tú ni siquiera te imaginabas. Nosotros en Universum, que pensábamos que era un museo para estudiantes de prepa, ¿no? Básicamente, y de la universidad, pues no, de repente nos empiezan a llegar niños chiquitos. Y me dice el director, oye, ¿y nos entramos a entrar, sí o no? Y le digo, pues por supuesto, pero todo estaba diseñado para gente, pues no para niños, ¿no? Entonces, ese fue primero el problema de diseño. Hay que hacer cosas para pensar en los dos niveles, ¿no? O sea, para niños y para gente ya adulta, ¿no? Pero también en la forma de expresarse y otra vez rescatando lo que mencionaba hace rato de lo fenomenológico. A lo mejor los niños no tienen esta capacidad, digamos, lógica de razonar que tiene un adolescente o que debe tener un adolescente, pero sí tiene una experiencia para poder, sí tiene la habilidad para poder experimentar. Entonces te vas por ahí. Entonces hay que generar como una serie de... O sea, aquí le queremos llegar a todo el mundo, pero para eso tienes que diseñar diferentes mensajes para diferentes públicos, ¿sí? Y luego te llevas sorpresas de que de repente llega gente que no te imaginabas. De repente al Museo de la Luz llegan los ciegos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haces para ofrecer algo a invidentes? ¿Cómo explicas el fenómeno de los fenómenos de la luz? Entonces, bueno, generar una serie de actividades para ellos, ¿no? O te llegan discapacitados, entonces hay que hacer una serie de adaptaciones, ¿no? O te llegan gente que tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de intereses, o que pertenece a grupos de mujeres que no habías considerado, ¿sí? Entonces, bueno, pues
todo esto tienes, o sea, entonces ahí adaptas, ahí vas adaptando, ¿no? Tu producto, tus actividades. Interrumpiendo nada más, serán dos últimas preguntas, entiendo yo. Una y dos, por favor. Hablaba con Mónica en el medio, de que, bueno, pues primero felicito a COSETEC por este primer encuentro de divulgación. Y ha estado muy interesante el aspecto del para qué divulgar y qué es divulgar, ¿no? Pero también comentábamos que bueno, no es una tarea solitaria de los divulgadores, ¿sí? Y entender esto que estamos hablando, que no es nada trivial ni banal. Creo que es importante que todos los actores que generan ciencia, encargados de divulgar la ciencia, y los que apoyan económicamente la ciencia, nos pudiéramos poner de acuerdo. Porque decimos, bueno, yo felicito a algunos de ustedes investigadores que están entusiasmados, decía el doctor, pues yo lo hago por placer, ¿sí? Pero yo no sé la experiencia de usted, doctora, que es directora de la dirección de... No. Fui directora de Universo por hace muchos años. Bueno, sí. Yo trabajo en un centro de investigación, ¿sí? Del Instituto Politécnico Nacional, y creo que esta problemática que yo vivo en mi centro seguramente se repite en muchas universidades y en muchos centros de investigación, ¿sí? Muchos investigadores les gusta investigar pues por investigar, ¿sí? Bien hablar, les gusta hablar entre pares, ¿no? Ellos mismos oye, qué bueno eres, tú también eres buenísimo, ¿sí? Pero realmente ya bajar ese conocimiento al vulgo, o sea, cuesta trabajo, y quizá hay que hacer un trabajo previo, ¿sí? De realmente de permear en ellos esto que estamos aquí discutiendo. ¿Para qué divulgar? ¿A quién divulgar? ¿Cómo divulgar? ¿Sí? De tal manera que se pudiera tener más impacto y poder tener mejores resultados de lo que hemos estado hablando, ¿no? Realmente cambiar actitudes, tomar decisiones más con más reflexión y poder hacer un país. Gracias. Sí, la segunda pregunta, última pregunta de esta noche. Me llamó la atención que en el programa, en esta mesa, es ¿para qué divulgar? ¿Qué divulgar? Y no hay el quién divulgar. Yo me gustaría, así como me hicieron la pregunta, me encantaría hacérselas a ustedes. ¿Quién debe divulgar o qué características debe tener el divulgador? Tomo las dos preguntas. Que si nos ponemos de acuerdo, que si llegamos a consensos, yo soy una creyente y defensora de la pluralidad. Me parece, y de la diversidad, y me parece que la riqueza de la comunidad de divulgadores debe ser plural y diversa. Y para mí, insisto que no hay fórmulas, yo creo que todo se vale siempre y cuando lo hagamos con calidad, con responsabilidad y con ética, ¿sí? Entonces yo soy una defensora de diversidad. ¿Y quién debe divulgar? Va en el mismo sentido. O sea, ¿quién debe divulgar? Luis Estrada lo decía. Decía, ¿quién debe divulgar? Pues quien lo quiera hacer y que lo haga bien, ¿sí? Eso decía Luis Estrada. Y yo creo que eso lo decía hace 40 años y yo creo que sigue siendo cierto hoy. Y yo creo que necesitamos formar grupos interdisciplinarios y por lo tanto nos necesitamos todos. O sea, científicos, profesores, divulgadores profesionales de los más diversos medios. O sea, en el diplomado que yo coordino, pues es un reflejo de la diversidad, ¿no? Del universo de los divulgadores, y recibo gente de todas las edades, ¿no? Tengo desde chavitos que acaban de salir de la carrera o que están terminando la carrera hasta personas que están buscando proyectos para la tercera edad, ¿no? O tengo personas que vienen con diferentes formaciones, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que a la medida que incorporamos esta diversidad, esta riqueza,
yo creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿quién debe divulgar? Pues yo creo que pues todos, ¿no? O sea, lo importante es saber que uno reconozca sus deficiencias, sus limitaciones, sus potencialidades y que sepa hacer equipo, que sepan hacer mancuernas, ¿no? Que sepa buscar y que tenga siempre este lema, lo de la fidelidad, ¿no? La responsabilidad, la ética. Entonces, no sé si... Sí, y yo creo, bueno, independientemente de que sí estoy de acuerdo con que lo haga bien, pero luego dices a ver quién lo va a hacer bien, y ahí hay un sesgo, y me parece que un buen sitio donde encuentras quién lo podría hacer bien, pues serían los propios científicos. No todos lo van a hacer, pero les voy a decir una cosa, y yo creo que eso era también uno de los como intuiciones de Luis Estrada. Había muchos jóvenes, muchos recién egresados, porque es cuando tienes un entusiasmo a flor de piel, tienes muchas ganas de decirle a todo el mundo que lo que estás estudiando está súper padrísimo. Entonces, a mí me parece que eso valdría que se estimulara mucho en las universidades. O sea, que se estimulara que los propios estudiantes, los recién egresados, se pudieran abocar a esa labor, que yo creo que es como una labor generosa, porque lo que estás haciendo es ofrecer los frutos de lo que tú estás recibiendo. Y en ese sentido, creo que ahí habría también un giro digno de platicar o de discutirlo en otra ocasión o lo que sea, pero en el caso de la comunicación de la ciencia, estás ante una actividad de veras generosa, en donde lo que quieres es compartir. Allí es donde puede haber la distinción entre lo que podría ser la estructura social de la comunidad científica, que como muchas otras estructuras sociales en nuestra civilización pues están mediadas por la competencia y no por la cooperación. Y a mí me parece que más bien el sentir común en la divulgación de la ciencia es la cooperación, porque estás dando, estás brindando cosas, no estás compitiendo. Hasta cierto punto, qué bueno que no haya elementos de puntaje. Yo recuerdo que en aquel entonces en el Centro de Comunicación de la Ciencia, Julieta Fierro alguna vez lo comentaba, que si tú a la hora de estar poniendo en tu currículum ponías artículos de divulgación, no era una cosa que estuviera legislada, pero en el momento que lo veían, decían, quítale dos, ¿dónde está la investigación? Solamente hace artículos de divulgación, es decir, era incluso medido negativamente, como si fuera pérdida de tiempo. Bueno, lo que hace es que mejor eso no lo pones en tu currículum, era más prudente, pero te habla mucho de la distinción entre estas dos comunidades, que sería maravilloso que la comunidad científica también recuperara la cooperación y no la competencia, pero pues ya eso es un poquito más romántico o lo que quieran, pero en el ámbito de la divulgación de la ciencia creo que eso es fundamental, la cooperación. Sí. Sí, la divulgación ya está incluida, ya ahora cuenta puntos positivos. Sí. Y esto de los jóvenes, o sea, Luis Estrada tiene como 83 años o algo así y sigue con el mismo entusiasmo de siempre. Y bueno, como él hay, habemos muchos, yo no tengo 82, pero bueno, pero todos seguimos con mucho entusiasmo. Muy bien, quiero terminar diciendo que hace unos días escuchaba yo a Masaki Imai, creador del concepto de mejora continua, y decía que debemos voltear a ver a las personas con amor. Creo que los divulgadores son maestros y la institución que forman se llama sociedad, nación y humanidad, y este es el alimento de los hombres, el conocimiento tropodáctico, no de boca a boca, pero de cerebro a cerebro. Yo quiero agradecer muchísimo a los dos ponentes que están aquí y al tercero que se ha disculpado, agradecerles porque nos han compartido su conocimiento, no a nosotros como seres deficitarios en conocimiento, sino como superavitarios
en deseos de aprender. Creo que todos hemos aprendido y a nombre del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro damos por terminada esta mesa redonda. Muy amable. Presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.